Buen día, hoy les hablaremos sobre el deterioro neurocognitivo del adulto mayor en la clase de psicopatología. Bueno, nuestro equipo de trabajo está conformado por quienes hablan: Lina Marcela Dorado, Ana Valentina Cala, Juan Vanderlei Barros y Julián Barcaneros. Antes de iniciar con nuestra ponencia, es muy importante pensar en esta pregunta: ¿se necesitan cambios en el sistema de salud para el adulto mayor? Bueno, para responderla nos basaremos en el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento de la población mundial, en donde tenemos que entre el 2015 y el 2030 se presenta un aumento en esta población de 60 años en adelante, un aumento del 56%. Este aumento nos hace ver que pasamos de ser 901 millones a 100.4 billones de personas adultas, es decir, que esto va creciendo exponencialmente. Además, esto no es todo. En el 2050 se estima que este 1.4 billones se va a duplicar, siendo 2.1 billones. Es decir, que vamos a tener el doble de personas adultos mayores para esas fechas. Estos son datos a nivel mundial. Pensaríamos nosotros en Latinoamérica o en Colombia que de pronto no nos afectan tanto. Sin embargo, si seguimos leyendo, vamos a encontrarnos que en Latinoamérica y el Caribe, dentro de los próximos 15 años, vamos a presentar la mayor tasa de adultos mayores a nivel mundial. Es decir, vamos a ser los primeros. Es decir, que ese 56%, nosotros somos el 71%. En esto nos va a seguir Asia con un 66%, África con un 64%, Oceanía con un 47%, Norteamérica con un 41% y por último Europa con un 23%. Luego vamos a, ya sabemos que necesitamos hacer algo a nivel del sistema de salud, pero ¿qué es lo que se necesita hacer? Bueno, vamos a tener que hacer unos cambios a nivel social y políticos y también económicos. Sin embargo, aquí el énfasis no es solamente económico, sino que vamos a hacernos un énfasis en el tipo de promoción y prevención que debemos realizar de ciertos tipos de patologías que sabemos que pertenecen a unos grupos etarios específicos y así poder abordarlos y poderles garantizar a todas estas personas una calidad de vida. Aquí teniendo esto, pues vamos a ver de que todo el peso social, político y económico pues va a caer en la parte de la salud y nosotros como profesionales nos tenemos que hacer cargo de esta problemática a nivel mundial y poderla solucionar. Aquí, si hablamos un poco de lo político, pues ya esto está establecido, tenemos ya ciertas guías en donde se establece cierto tipo de exámenes en determinadas edades específicas que se deberían hacer normalmente. Sin embargo, pues esto no se lleva a cabalidad y pues ahorita esa es la causa por la que hoy en día pues vivimos este tipo de situaciones en donde tenemos un paciente que se acerca al servicio de urgencias con una patología que pudo haber sido prevenida, pero pues el día de hoy presenta una evolución de 5 años y aún no es diagnosticada. Esto se debe a que no se cumplen con los programas que ya existen y no se llevan a cabo. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que es, ¿por qué vamos a hablar de este deterioro neurocognitivo? O sea, ¿qué tiene que ver ese crecimiento de la población adulta mayor con esta enfermedad? Bueno, pues en este grupo etario se presenta en una frecuencia bastante alta esta patología. Esta patología, si hablamos de la cognición, pues va a ser la capacidad intelectual que tenemos nosotros de poder interactuar con el medio que nos rodea. Si no tenemos esa capacidad, pues vamos a tener pues vamos a tener una alteración y esta pues se va a presentar en personas adultas, se va a poder presentar en personas mayores de 60 años. Antes de hablar de la patología, pues es muy importante también tener en cuenta en esta promoción y prevención y saber poder definir qué es un paciente sano. Pues un paciente sano pues va a ser una persona de 60 años en adelante que ella puede desenvolverse en sus actividades diarias, va a gozar de bienestar, de participación social y no va a padecer una enfermedad patológica o alguna alteración funcional o cognitiva. O si lo hace, pues va a ser de una forma muy leve o muy controlada.
Si tenemos en cuenta esta definición, en las tres primeras partes vamos a ver de que no cumple con la definición, o sea, que está en contraposición de la cognición. Es decir, que un paciente que presente una alteración en el deterioro cognitivo, pues no va a ser un paciente sano, no va a ser un paciente que se va a poder desarrollar, no va a ser un paciente que va a poder cumplir con actividades simples de su propio desarrollo, va a ser una persona que no se va a poder, no va a poder vivir en su entorno, no va a poder compartir. Por eso es tan importante trabajar esta patología desde un inicio, desde la edad establecida y desde un inicio de los síntomas. ¿Qué tenemos? De que a medida que nosotros envejecemos, pues también lo va a hacer nuestro organismo y en particular nuestro cerebro. Vamos a presentar cambios morfológicos, bioquímicos, metabólicos y circulatorios. Todos estos cambios van a ser fisiológicos, van a ser en cierta parte normales. Sin embargo, pues va a llegar un momento en el que nuestro cerebro pues no es capaz de satisfacer estos cambios y pues vamos a presentar estas alteraciones, ya sean funcionales o alteraciones fisiológicas, etcétera. Y pues aquí pues vamos a tener, van a empezar a surgir pues las alteraciones. Vamos a tener de que morfológicamente a nuestro cerebro pues que no ocurre. Vamos a tener que va a haber una pérdida del volumen, un adelgazamiento de la corteza frontal, una disminución del volumen neuronal. También pues van a haber cambios sinápticos, pues estas extensiones de las dendritas de las células piramidales pues van a disminuir o van a disminuir tanto en cantidad como en tamaño. Va a haber una disminución de los neurotransmisores, una disminución de los receptores, y pues aquí entrarían todas esas alteraciones, neurodegenerativas. También vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo, pues eso también está muy arraigado con la aterosclerosis que se presenta en este grupo etario, etcétera. Todo esto nos va a llevar a que nuestro paciente presente una lentitud en su pensamiento, la disminución de la fluidez, disminución en el razonamiento, en la eficacia, en la forma de hacer las cosas, etcétera. Sin embargo, eso no solamente es fisiológico, también depende de otros factores que les hablaremos a continuación. Aunque definamos el deterioro cognitivo como la pérdida de las funciones cognitivas propiamente dichas, debemos tener en cuenta pues, que esto va a depender de factores no solamente fisiológicos, sino también ambientales y que van a variar de individuo a individuo. Entonces, no es correcto que digamos que la degeneración neurocognitiva del anciano sea propia o únicamente por la edad, ya que debemos tener en cuenta ciertas variables y ciertos pues, factores durante la evaluación del adulto mayor, como lo son las patologías de base que pues ya muchos van a presentar, y también debemos identificar la red de apoyo que este tenga, si tiene familiares pendientes a sus necesidades, quién es su cuidador principal, los factores económicos son importantes, si tiene sus necesidades básicas satisfechas, sus condiciones de vida dignas, cómo se encuentra su estado de ánimo, si está deprimido, cansado, ansioso, su nivel educativo, si terminó la escuela, tiene algún título profesional. Es importante saber y evaluar su residencia, cómo vive, cuántas personas vive con él, dónde vive, y evaluar también otras condiciones que ya serían pues propias de la edad, como lo sería la osteopenia y pues la debilidad, la fragilidad que caracteriza pues a los ancianos. Hablando pues de factores protectores y otros asociados pues al déficit cognitivo, tenemos que la actividad física se ha probado ser un factor protector para otras enfermedades como lo son la diabetes y la enfermedad coronaria, pero pues poco se habla sobre el impacto que este tiene a nivel de déficit cognitivo y la demencia, siendo para estas patologías también un factor protector, disminuyendo significativamente el riesgo pues, de padecerlas. Por el otro lado, se ha establecido que a menor nivel educativo y pues al ser de raza hispana, existe un mayor riesgo de sufrir deterioro mental grave y o a temprana edad. Entonces, por un lado tenemos que, que las actividades de ocio, como leer un libro, realizar rompecabezas, jugar juegos de mesa, son factores protectores, mientras que el hecho de pertenecer a la raza hispana ya es un factor predisponente. Entonces vamos a hablar sobre qué se está haciendo actualmente. Pues se está realizando tamizajes a temprana edad para diagnosticar como tal el deterioro cognitivo moderado,
que es un estado en el que se encuentra entre el envejecimiento cognitivo normal y el estado de demencia, que ya sería patológico. Entonces, esto se va a definir como una alteración cognitiva mayor a la esperada para la edad y el nivel de escolaridad, como lo decíamos anteriormente. Sin embargo, pues no va a interferir como tal en las actividades diarias del paciente, pero puede evolucionar a un estado de demencia. Sin embargo, también se dice que en ocasiones pues puede evolucionar hacia la reversión. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Esto se refiere a que regresa al estado cognitivo normal o se estanca ahí, es decir, no avanza, pero tampoco retrocede. Entonces se queda ahí simplemente. Pues recordemos que la demencia se define también como pues una condición que se adquiere, es adquirida, y que se caracteriza por el deterioro de al menos dos dominios cognitivos, por ejemplo, la pérdida de la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la orientación, la comprensión, el juicio, etc. Entonces ya la demencia es un estado patológico que sí va a interferir con las actividades diarias de nuestros pacientes. Eh, y bueno, hay otras funciones que afectan como eh, la capacidad de socialización y pues ya como tal en el trabajo el paciente ya no va a ser capaz de ejecutar las funciones que normalmente ejecutaba. Entonces, bueno, hablando de la prevalencia en el déficit neurocognitivo, en el adulto mayor, claro, tenemos que pues es muy difícil hablar acerca de esto ya que no hay una unificación de los criterios en los estudios realizados en Latinoamérica, ya que tienen distintas definiciones de lo que es la demencia o que manejan pues grupos poblacionales diferentes, los cuales no se pueden comparar ya que tienen distintos grados de analfabetismo, bajo grado de escolaridad, como vemos es importante, ya que se asocia a un mayor riesgo de déficit cognitivo, que tienen de pronto escasas oportunidades de atención médica primaria y especializada, que pues eso ya va a depender de la cultura propia que tenga cada región. Entonces, por lo tanto, es un poco difícil compararse entre sí, pero pues bueno, también tenemos que solamente hay 3 países que manejan guías propias para el diagnóstico de la demencia, que estos son Chile, Brasil y Argentina. Por lo tanto, pues de prevalencia poco se puede hablar. Continuando con la exposición, vendría siendo el turno de explicar los métodos de evaluación de deterioro cognitivo en pacientes mayores. Tenemos que principalmente se va a realizar mediante la clínica que presenta el paciente. Se considera como principal criterio las alteraciones de los componentes cognitivos, que serían alteraciones de la memoria, de la atención, de la sensopercepción, de la concentración y que no son atribuibles a otro trastorno neurológico o a una falla orgánica, aunque si es por falla orgánica debe especificarse y realizar otros estudios que hablaré posteriormente. Respecto al diagnóstico y a la evaluación se realiza mediante por pruebas, tenemos que como la prueba del dibujo de reloj, la prueba cognitiva de Cambridge, pero principalmente se utiliza el Mini-Mental y el Montreal. En primera instancia, para explicar el Mini-Mental, tenemos que fue creado o desarrollado por Marshall en 1975 como una herramienta para el análisis y evaluación de pacientes para diagnosticar demencia y deterioro cognitivo. Consta de 30 preguntas que va a evaluar la orientación, el espacio temporal, la capacidad de atención, la concentración y memoria, capacidad de cálculo, el lenguaje, la percepción, entre otras. Tenemos que va a arrojar un valor de hasta 30 puntos, considerándose normal de 26 a 30 puntos. De 25 a 26 que se podría sospechar un deterioro cognitivo y menor de 24 es que es posible y hay presencia de deterioro cognitivo. Es importante recalcar que el Mini Mental presenta buena sensibilidad y es muy específico para deterioros moderados y graves. Y en los leves, pues presenta gran cantidad de falsos positivos y falsos negativos, por lo que no se considera mucho o no se valida tanto sus resultados cuando hay sospecha de deterioro cognitivo leve. Por esta razón, toma importancia el test de Montreal, que fue desarrollado principalmente
para suplir esas deficiencias que había en el Mini-Mental para el diagnóstico y la evaluación del deterioro leve. Es un test muy corto, se realiza alrededor de 10 minutos, evalúa básicamente los mismos dominios cognitivos, que sería la memoria, las habilidades visoespaciales, la atención, la memoria de trabajo, el lenguaje y el cálculo. Ahora, pues, pasaría a explicar un poco de cómo se realiza cada uno. Tenemos principalmente el Mini-Mental, que como podemos ver en pantalla, pues consta de 11 puntos, donde el primer punto se evalúa la orientación. Tenemos los dos espacios, orientación temporal y orientación en espacio. Tenemos que va a tener un valor de 5 puntos, de un punto por pregunta correcta. En segunda instancia, evaluaríamos el registro, que se nombrarían 3 objetos, principalmente ahí tenemos como ejemplo una llave, una mesa, una moneda, y el paciente deberá repetirlos posteriormente. Después pasaríamos a evaluar la atención y el cálculo, donde se le pedirá al paciente que reste de 7 en 7 al número 100. Y se va a pausar cuando la persona tenga 5 preguntas, 5 números equivocados, 5 errores. Después evaluaríamos la memoria, donde se le pedirá al paciente que repita los 3 objetos anteriormente nombrados. Después evaluaremos el lenguaje, entre otros puntos. Como había dicho anteriormente, el puntaje máximo es 30 y se considera patológico a partir del 24 y con sospecha en los puntajes de 25 a 26. Respecto al test de Montreal, vemos que comienza con la evaluación visoespacial y del pensamiento ejecutivo. Después evaluaríamos poniendo unos dibujos, en estos casos son animales, como podemos ver, hay un león, un rinoceronte y un camello, y la persona tiene que nombrarlo. Posteriormente evaluaríamos la memoria, donde nombraríamos varios objetos. El paciente tiene que repetirlo después de 5 minutos, tiene 2 intentos. Evaluaremos la atención, el lenguaje, la abstracción, entre otros puntos. Aquí el puntaje máximo es igual a 30 puntos y se considera patológico puntajes menores de 24 puntos. Por otro lado, como había dicho, que se pueden presentar deterioro cognitivo relacionado con alteraciones estructurales y trastornos orgánicos. Por esta razón, cobra mucha importancia algunos estudios, como los estudios de imagen y biomarcadores. Respecto a los estudios de imágenes, tenemos que es importante realizar tomografías y resonancias para evaluar la atrofia cortical, que también se relaciona con deterioro cognitivo. Y respecto a los biomarcadores, que es importante porque hay enfermedades neurodegenerativas que están relacionadas o que se pueden sospechar con presencia de algunas moléculas en sangre, como sería la proteína amiloide en la enfermedad de Alzheimer. Buenas, ahora vamos a continuar con el punto de prevención, que ya se había hablado en la parte de las pruebas de tamizaje incluidas en los planes de gobierno, pero ahora vamos a hablar sobre los puntos que sería sobre las recomendaciones básicas para evitar el deterioro de la memoria. En este eje tenemos de ejemplo las actividades físicas, las actividades mentales, las actividades sociales y los cambios dietarios. En las actividades físicas vemos que es importante hacer regularmente actividad física, hacer deporte moderado, como puede ser la natación, la gimnasia, el ciclismo, y va a ser importante no abandonar las actividades diarias, porque estas actividades diarias sirven para la práctica de lo común, de recordar ciertas cosas que uno hace diariamente, y si por lo menos se le olvida un detalle, nos quede en la memoria o nos quede el hecho de que estamos empezando a olvidar estos puntos. Entonces, por eso es importante, porque si notamos por lo menos como que todas las mañanas yo me levanto a las 5 y lo primero que hago es sentarme a ver salir el sol o algo por el estilo, y yo dejo de hacer esos cambios o dejo de organizar la casa, me debo empezar a preguntar qué tipo de alteraciones mentales, neurológicas o de estado de ánimo puedo estar teniendo que estén cambiando mis hábitos diarios. Va a ser importante también entonces realizar actividades de ocio y evitar el sedentarismo, porque
si el estar en un solo sitio sin realizar algún tipo de actividad resulta negativo para la prevención de estas enfermedades. También vamos a tener entonces las actividades mentales, que las actividades mentales no incluyen el hacer deporte, pero sí incluyen el practicar la mente, el utilizar el músculo del cerebro, el utilizar el cerebro, que sería entonces por lo menos realizar hábitos de lectura, que se incluyen libros, revistas, el periódico, tener hábitos como estar pendiente de los informes de la radio, de la televisión, participar en juegos de mesa o mantener pasatiempos que pueden incluir acudir a actividades culturales, el cine, el teatro, las exposiciones, por lo menos si tocan la guitarra, continuar con el tocar la guitarra. También se debería fomentar al mantenimiento de estos hobbies, porque sirven mucho para la práctica de hacer el recuerdo de lo que uno aprendió anteriormente. Por lo menos en el tocar la guitarra uno practica los movimientos de las manos, los acordes, y eso ayuda para practicar la memoria. Con los pasatiempos, los crucigramas, por lo menos, uno practica el diccionario mental que uno tiene y nos sirve para recordar ciertas palabras. Lo mismo es con las sopas de letras que nos ayudan para mantener nuestra agudeza visual y estar más atento a las cosas, por lo menos. Aquí también vamos entonces ahora a continuar con el punto de las recomendaciones básicas en tanto lo social. En lo social es importante que el adulto mayor siga participando en ciertas actividades sociales, las reuniones, los centros, por lo menos asambleas que hagan dentro de la comunidad. Es importante que el adulto participe y siga manteniendo un buen estado social, una buena actitud con la comunidad, no que se vaya aislando y se quede por lo menos solo en el cuarto siempre, sin contacto con las personas, porque eso resulta muy negativo para la salud mental. También va a ser importante entonces que el adulto colabore con organizaciones, asociaciones o incluso voluntariados. Y otro punto ahora va a ser el de los cambios dietarios o mantener una dieta sana, comer hortalizas, frutos secos, frutas, evitar las grasas, es decir, mantener una dieta saludable, porque se tiene dicho que una buena alimentación resulta útil para el desarrollo de la memoria con ciertas, por lo menos, vitaminas, minerales que son necesarios para el funcionamiento del cerebro. Ahora pasaríamos por el punto de el manejo en cuanto a la terapia farmacológica. Anteriormente vimos la terapia no farmacológica y ahora veníamos la farmacológica. Aquí vemos que el deterioro cognitivo leve, que es la etapa inicial de los adultos mayores, es una sintomatología que además de ser cognitiva, va a incluir afectaciones en tanto el ámbito afectivo y conductual del adulto. Van a cambiar la manera en que ve muchas cosas, cómo se comporta con los demás, o cómo es será una persona diferente a como es antes, olvidando ciertos detalles, cosas por el estilo. Esto va a incluir diferentes subtipos que se refieren por lo menos a su heterogeneidad etiológica, de dónde proviene, que sería si degenerativa, si hay algún problema vascular, si hay algún problema psiquiátrico, si hay algún problema de una patología que no sea procedencia neurológica. Eso causaría que vamos a tener por lo menos una sintomatología clínica heterogénea. El deterioro de la memoria no es igual en todos los tipos de pacientes, de adultos mayores. No es que como que se tenga dicho, de tal fecha a tal fecha vas a empezar a olvidar esto, luego esto y esto, porque puede eso cambiar. También va a ser el curso de clínico de la enfermedad, va a ser muy diferente en muchos tipos de adultos. Ahora vamos a tener los grupos de medicamentos que se utilizan, que por lo menos serían en los adultos con problemas cardiovasculares, con problemas de obesidad, con problemas de diabetes. Hay que tener ciertos medicamentos que tienen su tratamiento hipertensivo, su tratamiento de diabetes, su tratamiento para la hipertensión y ese tipo de cosas. Vamos a tener los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la metamina, que ayudan para disminuir el progreso de la progresión de ciertas causas que podrían ser degenerativas o vasculares. Vamos a tener también entonces, como dijimos, la dieta es importante y vamos a tener entonces suplementos dietéticos y vitaminas que sean importantes para el funcionamiento que esté la deficiencia de nuestro adulto mayor. Vamos a tener entonces el uso de dos medicamentos que son la aceticolina
y el EGD 761, que son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de ciertas enfermedades que cursan con el síndrome que estamos hablando. Ya eso sería todo, luego procederíamos con las referencias y muchas gracias.